Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Como cada miércoles, pues hacemos una llamada. Quieren compartir con nosotros esta media hora. Vamos a encontrar hoy un testimonio que seguro que les va a encantar. Es una chica joven, nos va a contar su experiencia de vida y una experiencia profunda. La van a escuchar ustedes hablar perfectamente castellano, pero ella es brasileña, nacida en Sao Paulo y allí ha vivido pues muchísimos años. Luego nos dirá ella una cosa que para ella dice que es una curiosidad. Ahora está de misión, como ella dice, en España. Sin embargo, ella ha querido estar siempre trabajando por su pueblo y por su propia nación. Y algún día, pues el Señor le concederá volver a su país en este sentido. ¿No es así, Cristina? Pues así puede que suceda o puede que no, pero efectivamente es uno de mis sueños, ¿no? de mis aspiraciones. Cristina era contribuir Díaz. a mi país. Díaz de la Cruz. De la sí. Cruz. ¿Padre español? ¿De dónde? Padre español canario, Canario. de Tenerife. ¿Madre holandesa? Holandesa, pero nacida ya en Brasil. En Brasil, o sea, y tú familia brasileña. holandesa, y todos los hijos, los 5 hermanos, pues somos brasileños Que todos. sois 4 hermanas, tú eres la pequeñita de 4 hermanas. Exacto. Y luego nació un chico. El chico vino el quinto ya, para desesperación de mi padre. Por fin llegó el niño, ¿no? Sí, nos reíamos mucho. ¿Qué le pasó cuando Entonces, nace, cuando ya descubren que es niño? ¿Qué dice que tu padre qué? Se bueno, le mi abrían padre las carnes. decía, si viene una mujer, me voy de casa. Y si viene un niño, me lo llevo conmigo, decía mi padre. Me voy y me lo llevo. Sí, me lo llevo, era muy Aquí estáis gracioso. con el peque, ¿no? Sí, sí, esta foto ha circulado mucho en mi familia y siempre se reían también mis hermanos porque decían que yo pongo cara de susto, ¿no? A ver si es verdad que va a salir todo bien. Porque tú eres la que está mirando ahí de... La del medio, La del medio, sí. sí. Muy Pues bien. sí. ¿Qué recuerdas de la infancia? Pues recuerdo una infancia muy, muy feliz en el sentido de que éramos, pues eso, muchos hermanos, también muchos amigos, ¿no? Yo vivía en una especie de urbanización ahí en São Paulo y tenía pues muchísimo tiempo para jugar, para hacer deporte, me divertía mucho con mis amigos, ¿no? Yo era un poco despistada con eso de las tareas, pero enseguida me ponía a jugar. Y la verdad es que yo creo que hemos tenido una gran oportunidad en la familia, ¿no? De tener un entorno saludable y también pues todo eso que cuento a veces, ¿no? Del deporte. Aficiones en la música, el deporte, Sí. todas las aficiones. Y las has cultivado bien. Bueno, algunas unas más que otras, ¿no? Yo de mi infancia también recuerdo mucho que mis hermanas sobre todo eran pues muy buenas en deportes de vela. Yo digo mis hermanas porque yo era la más pequeña y todavía no era tan buena, vamos, no llegué a ser tan buena como ellas, pero recuerdo, por ejemplo, de mi madre que ella nos animaba pues a lanzarnos aunque nos diera miedo, ¿no? Yo era muy miedosa de pequeña y yo creo que eso me curtió mucho y a la larga, pues en parte me sirvió para ser una persona más religiosa porque yo le pedía mucha ayuda a Dios. Cuídame. Sí, cuídame por favor, y en parte pues ser un poco más lanzada también y saber que, bueno, pues que estamos en manos de Dios y esto vino también de parte de mi familia. ¿Te gustaba el agua? Me gustaba, pero quizás menos que al resto de mi familia, les veía a ellas más valientes, a mis hermanas, estaban llenas de premios y de cosas. Yo un poco como que, bueno, me adhería, ¿no? A esta costumbre familiar, yo prefería estar en la parte de la tierra sobre todo. ¿Y en la música? ¿Qué hiciste o qué te gustaba? La música también la empecé un poco a raíz de mi madre, porque ella tocaba la guitarra de vez en cuando, tampoco era una cosa, ella tocó el piano siempre también más de joven, y un día dijo, pues si quieres aprende, ¿no? Y recuerdo que yo apreciaba mucho las músicas en la misa y tenía ganas de aprendérmelas, y entonces empecé yo sola en mi habitación a aprender a tocar la guitarra, y así seguí. Lo que no sabía es que años después me tocaría pues, tener que hacerlo en público, ¿no? Cosa que nunca me ha gustado realmente, pero la música me fascina. Y poco a poco pues, he querido aprender más, ¿no? Ahora estoy aprendiendo un poco a tocar el piano, aprendiendo a cantar un poco más, pero muy poco a poco, porque tampoco nos da el tiempo para todo esto. El tiempo para hacer todo lo que uno desea. Sí. Y sobre todo cuando el tiempo lo dedicas a los demás y a lo Claro. que Dios quiera, ¿no? Del ambiente de la infancia, como dices, un ambiente de amigos, de familia, y el ambiente religioso en ese tiempo, ¿cómo lo llevabas? ¿Como una naturalidad, una familia cristiana, religiosa? Aquí está tu primera comunión. Sí, nuestro padre fundador, Fernando Rielo, nos animaba a que tuviéramos siempre una foto de nuestra primera comunión para recordar este momento de inocencia, ¿no? de
de la infancia, y mi madre en algún momento pues me lo hizo llegar, ¿no? O sea, esta fotografía. Pues yo recuerdo mi vida, digamos, sobre todo en la parroquia. Era una vida de comunidad, pues de hecho una comunidad muy pequeña, ¿no? Una parroquia no muy grande, con muchas familias, y mi padre especialmente era el más religioso de la familia, pero entonces también íbamos todos, ¿no? a misa, íbamos siempre a misa los domingos toda la familia. De hecho, me hacía mucha gracia porque con esa inocencia invitábamos a los vecinos y aunque no fueran de familias católicas decían, ah, pues sí, vamos contigo. Sí, porque Brasil está muy potente el mundo protestante, ¿no? Sí, ha cogido mucha fuerza. Mucha fuerza. Entonces, sí, bueno, pero hay convivencia, ¿no? Natural, ¿no? Hay una capacidad de convivencia extraordinaria en Brasil entre todas las religiones y todas las culturas. Yo creo que es un país donde hay muy pocos prejuicios en general. Ajá. Y en esta época pues también mis amigos se animaban, digamos, a venir con nosotros. Sí, el caso de la infancia es pasarlo bien y aprender algo, ¿no? Y los padres pues contentos de esa realidad, ¿no? Sí, esa apertura, ¿no? Tú estás ahora estudiando teología. Sí. Pero bueno, a raíz de que en un momento concreto en tu vida iba a decir un cambio, no, sino una profundización en tu experiencia cristiana, que ahora nos contarás cuándo llega y cómo llega, pero tú antes empezaste a estudiar otras cosas, has estudiado muchísimo, estás trabajando ahora mismo creo que es un ámbito muy interesante para este mundo que tenemos ahora tan competitivo y tan, digamos, de mentira, ¿no? Sí. A ver, porque hiciste ingeniería, yo estudié ingeniería empresa, economía, eres doctora en economía. Sí, doctora en... Cuéntanos, no para presumir. No. Decir, ¿qué has hecho? La verdad es que no se puede presumir mucho. Nosotros, de hecho, como misioneros tenemos un voto dedicado al estudio, un voto muy original en la Iglesia, el voto que llamamos nosotros de cátedra, con lo cual en nuestra institución siempre estamos estudiando, ¿no? Pero es curioso que estudiar teología para mí es cumplir un sueño que tuve de joven, que yo tenía una intuición de pequeña, yo decía, si yo fuese varón sería sacerdote, pero no conocía la vida religiosa femenina, conocía lo que eran las monjas, ¿no? O sea, para mí era como esa vida aislada. ¿Las monjas de clausura o las monjas de lo que conocías así? Claro, ¿no? Yo lo conocía como una manera de no estar en el mundo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, si yo pudiera vivir dedicada a Dios, pero estar en el mundo sería fantástico, pero como no sabía ni que Te cuento el caso de un amigo que no entendía, siendo niño, por qué no podía ser monja. Bueno. Que él había estudiado con las hijas de la caridad. O sea, que no se lo pasa a la inversa, ¿no? Y él quería ser monja y no le dejaban. Decía que no podía ser monja. Y él no entendía, en su familia le decían que no podía. Al final es sacerdote. Pues o sea, es bonito. Tu caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, yo siempre pensé que iba a estudiar ingeniería. En mi casa somos todos ingenieros prácticamente. Mi madre es arquitecta y una hermana es de administración de empresas. Pero yo tenía ya de pequeña la convicción de que estudiaría ingeniería. Pero en el momento de entrar en la carrera sí que dudé por un instante porque dije, a lo mejor podría estudiar teología, pero luego vi un poco cómo era el futuro de los que estudiaban esa carrera y no era exactamente lo que yo me estaba imaginando. Pero sí, estudié en la Universidad de São Paulo, que es una buena universidad de Latinoamérica, y hasta el segundo curso de ingeniería pues me iba muy bien, pero es verdad que tuve un momento ahí, de hecho fue en la misma iglesia a la que yo frecuentaba, ¿no? En nuestra parroquia, donde tuve una impresión, además muy concreta, ¿no? En un momento muy concreto de que tenía que hacer un espacio en mi vida para Dios, ¿no? Yo sentía que Dios era importante, pero que se estaba quedando en segundo plano. Y entonces yo lo recuerdo de una manera muy sencilla, pero muy especial, y es que mi padre siempre me recomendaba que después de la comunión tuviera un momento de silencio, ¿no? O sea, que fuera un momento de silencio ante Dios. Y en este momento que yo estaba haciendo esto mismo, estar en silencio delante de Dios, yo sentí pues esta impresión, ¿no? De que debería dedicar un tiempo a Dios exclusivo. Y no dudé, sinceramente, o sea, sentí una impresión pues, que me pareció muy clara y muy atractiva también. Y entonces yo salí con esa impresión. Este día, curiosamente, estaba solo mi padre y yo, estábamos los dos en esta misa, no estaba toda la familia, y yo salí y le dije a mi padre, papá, me gustaría hacer una experiencia pues, de un tiempo dedicado a Dios. Podría cerrar mi matrícula, dedicar un tiempo y luego volvería para seguir. Quiero que este tema pues, esté resuelto en mi vida, no quiero
que se quede en segundo eso es plano. lo que decimos tantas veces, que solo escuchamos a Dios si hacemos silencio externo e interno, ¿no? Para escucharlo. Y Dios habla como quiere, Sí. quizá no con palabras, sino, pues, como tú dices, con una impresión, con un sentimiento, o como en otros momentos poniéndonos a alguien delante que nos necesita, ¿no? Y tú lo fuiste después de a mí me encanta, siempre que puedo, y aunque la misa sea, o sea, vayamos un poco con poco tiempo, como sacerdote, al menos un par de minutos, 3 minutos después de la comunión, sentarme y hacer un silencio para también proponer que la gente lo pueda hacer. Incluso a los cantos les digo, dejar de hacer canto tras la comunión, dejar silencio para que solo sea Dios quien hable. Sí, totalmente. Y yo recuerdo que también cuando yo tuve este momento, ¿no?, de pensar incluso en una manera de vivir una vida más religiosa, le dije a mi padre, papá, me gustaría conocer un convento, ¿no? Y él tuvo, bueno, no sé si inspiración o cómo llamarlo, pero él me dijo, pues yo no quiero llevarte ahí porque quiero que conozcas la institución a la que él pertenecía y que sigue perteneciendo, que es donde yo ahora estoy, ¿no? Pero esto fue como 3 o 4 años antes de lo que yo cuento, ¿no?, de esta impresión que tuve. En aquel momento dije, bueno, pues entonces será en otra ocasión. Y efectivamente así fue. Cuando sentí esta llamada, acudí a él y le pregunté... Y fue tu propio padre el que te llevó el y te que dijo, me oye, te voy a orientó. presentar a las Eso misioneras y misioneros identes. Identes, efectivamente. Identes. Y tú cuando escuchaste aquello que dijiste, bueno, ya conocías algo por tu padre, ¿no? Pero Conocía un poco más. sobre todo algo que es otra tradición que hay en nuestra institución, es que nos felicitamos la Navidad con fotografías de todos los miembros de todas las comunidades. Es decir, enviamos fotografías de las comunidades a todo el mundo para felicitarlos la Navidad. Y de esta manera nos conocemos, ¿no?, a toda la institución. Entonces yo conocía la institución por las fotografías que recibía mi padre. Y entonces yo miraba, pues admiraba, ¿no?, digamos, pues estos están en África, estos están en la India o están Porque en la institución hay distintos sectores. Sí. Están misioneros y misioneras, digamos, con una consagración, Sí. unos votos, y luego están laicos también, ¿no? ¿O cómo Exacto. es? ¿Qué nombre tiene? ¿Tiene algún nombre? Como está la Orden Sí. Tercera franciscana, en otros lugares? No, hay otra? la peculiaridad es que todos son miembros del mismo instituto. Sí. De hecho, los miembros casados también tienen votos, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que la Iglesia lo reconoce a modo de promesa, ¿no?, como votos privados, digamos, mientras que los que somos de vida consagrada, en vida en común, ¿no?, digamos, tenemos votos públicos. Y en aquella época tú estabas estudiando en la universidad. Sí, yo estaba tenías estudiando. novio. Y tenía novio. Y tenías novio. ¿Y qué dijo? ¿Cómo se llamaba? Sí, Rodrigo. Rodrigo. Y cuando le dices a Sí. Rodrigo, que mira, que esto, ¿qué pasa? Pues la verdad es que fue un momento muy duro, no solo para él, también para mí. Pero él me dijo algo que yo nunca me olvido y yo creo que a mí me ha servido mucho para entender qué es el amor también, ¿no? Él me dijo, yo no entiendo, él no era muy creyente, pero tenía pues cierta apertura, ¿no? Él decía, no entiendo cómo es posible que Dios te pida a ti una cosa y a mí me haga pensar otra. Es decir, que yo creía que eras la mujer de mi vida y de pronto a ti te pide otra cosa, ¿no? Pero me dijo, pero te veo tan feliz que no puedo desear otra cosa para ti. Y esto para él era la respuesta, ¿no? Eso es el amor. Eso es el amor, yo creo que sí. Que la persona que amas sea feliz. Sí, sí. Y bueno, pues yo entiendo que Dios cuida a las personas, ¿no? Y en este momento es lo que confías. Y luego pues yo creo que efectivamente ha sido así. No he seguido todo su futuro, pero sé que está bien, ¿no? Y que está con una persona a la que quiere mucho. Entonces yo creo que Dios se ha encargado, Se ha ¿no?, encargado de facilitarle, de hacerle una vida fácil también. Efectivamente. Aquí estás con el fundador, ¿no? Con Sí. Fernando Rielo. Tuve la suerte de conocerle personalmente muy poquito tiempo. Estuve en Nueva York el año 2003, justo antes de entrar en la institución, en Vida Común, y él murió el año siguiente, con lo cual no hubiera tenido otra ocasión de verle. Fue una gracia pues, muy grande porque me confirmó, ¿no?, en muchas cosas, a pesar de que casi no podía hablar. O sea, él no comunicaba mucho con las palabras, pero a mí me sirvió muchísimo y lo que aprendí en esta semana me acompaña todavía, ¿no? Primero que él me dijo, lo primero que me dijo fue cómo te pareces a tu padre, ¿no? Porque él conoció a mi padre de pequeño. Y esto para mí es importante porque efectivamente mi padre ha sido una persona clave, ¿no?, en mi vocación para llegar a lo que hoy entiendo con claridad que es lo que Dios quería para mí. Y nuestro padre fundador quería mucho a mi padre, o sea, lo quiso muchísimo hasta toda su vida, ¿no? Y a mi padre pues le impuso su figura, ¿no?, su persona.
Y entonces yo reconozco, ¿no?, ese valor de haber recibido la fe y también el carisma a través de mi padre. Y luego porque el mismo hecho de que no me dijera muchas más cosas me sirvió para entender que mi misión no es algo grandilocuente, ¿no?, algo que me va a hablar pues el fundador y me va a decir tienes que hacer eso, lo otro, sino que realmente aquí he venido, ¿no?, a esa institución a ser santa, ¿no? O sea, esa es mi gran aspiración, ser santa en cuanto a que tengo que emprender la misión de santificarme, de purificarme, de superar mis defectos, de dejarme de verdad guiar por la voluntad de Dios, ¿no?, en mi vida. Y esto él me lo hizo ver sin apenas grandes palabras, sin muchas palabras. ¿Cuál es exactamente vuestro carisma? ¿Cómo lo explicarías tú a a gente que nos está escuchando, a un auditorio que, bueno, pues no entiende mucho, incluso la palabra carisma, a veces se nos escapa decir, misionero idente, ¿qué hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? ¿Vestís normalmente de calle? ¿No lleváis un hábito? ¿Vivís en comunidad? Un poquito. Pues lo más específico quizás del carisma, según nuestro fundador, era los jóvenes alejados de la fe, es decir, nosotros tenemos una misión muy importante para hablar de Cristo y evangelizar en la juventud que está alejada de Cristo, y el diálogo apologético con el mundo intelectual, es decir, llevar a Cristo a todas las cátedras de este mundo, ¿no?, de alguna manera hacer que sea reconocido. Lo que decía San Pablo, los foros. Quiero hablar y yo presento aquí, en cualquier foro que me dejen de hablar, aquí presento un evangelio. Sí, porque de hecho es el gran maestro, ¿no? Y según nuestro fundador, él también escribe dio unas conferencias que luego se pusieron en formato de libro, donde él habla del humanismo de Cristo, y él decía, nuestro fundador, que el humanismo de Cristo era su gran tensión interior, porque según él no se había predicado el evangelio todavía de manera que se entendiese, o sea, en el mundo, ¿no?, que tuviera como la repercusión que tiene que tener a nivel de cómo se vive la humanidad, cómo nos entendemos, ¿no? Entonces estos son como ámbitos específicos, pero nuestro carisma también está pues donde la Iglesia lo necesite. Y donde haya cualquier opinión, que esté también la opinión, y ahí entráis, sin miedo ninguno, en cualquier ambiente. Claro, es necesario estar... Y sobre todo ambiente intelectual. Sobre todo prepararnos para tener un nivel intelectual suficiente para defender como se merece, ¿no?, el Evangelio. O sea, que no simplemente hablemos simplemente, ¿no?, que también es muy importante, pero desde unas vivencias, sino también desde un conocimiento más profundo del mundo de la ciencia. Aunque también es verdad que lógicamente te puedes encontrar con gente ya creyente, practicante, etcétera, pero vuestro destino es más bien el poder presentar un rostro amable de la Iglesia y de Jesucristo a gente que no tiene las mínimas condiciones creyentes. Es decir, poder presentar el mensaje a los alejados, auténticamente. Claro, sin embargo también están en nuestra institución miembros de todo tipo, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo, no excluimos ningún tipo de candidato, aun personas que no hayan tenido una formación previa, o sea, lo que siempre hay es esa disposición y apertura, porque el voto que nosotros llamamos de cátedra es complementario a otro voto que tenemos también, que es el voto apostólico. Es decir, nuestra misión es ser apóstoles de Cristo las 24 horas del día, ¿no?, con nuestra vida, con nuestro mensaje. Estas fotos son de tus votos, ¿no? Justamente, sí, sí. En el año 2004, el 9 de mayo, y ahí estuvimos 3 misioneras, hicimos juntas los votos, entonces. ¿Dónde lo hiciste? En Madrid. En Madrid. En Madrid, prácticamente llevaba muy poquito tiempo, un año en la institución, y este es nuestro presidente, ¿no?, el que recibe nuestros votos. Yo he dicho antes que tú tenías esa sensación de que tú tenías que hacer algo por tu país, ¿no? O una llamada, tú sentías dentro de ti que podías hacer algo, tenías que prepararte para hacer algo por la gente de tu país, y sin embargo sales y te vienes, o tenías también una ganas de misión, a ver, ¿cómo es esto? Porque ahí hay una cosa que se complica y que al mismo tiempo te da respuesta a lo que tú buscabas. Hubo un pensamiento muy, muy contundente en mi mente en un momento determinado, y es cuando yo estaba estudiando la carrera, que yo pensé en algún momento pues, que podría irme a Europa, ¿no?, venirme en este caso a Europa, para o terminar los estudios o trabajar, porque yo decía, mi padre es español, yo tengo la posibilidad por la nacionalidad, doble nacionalidad. Efectivamente, entonces yo me lo planteé. Pero entonces me vino el pensamiento claro, dije, no, yo me quedo en mi país por misión, o sea, esa fue como la impresión que me vino, ¿no? Yo me quedo aquí porque aquí puedo devolver al país, misionero con efectivamente, mi gente. con mi gente y devolver a mi país lo que me ha dado, porque yo he recibido mucho, no he sido, o sea, he tenido más oportunidades que otros, ¿no? Y entonces esa era mi impresión.
Y es verdad que es gracioso porque cuando ingresé en la institución me destinaron a España y aquí sigo. O sea, desde siempre, en Europa, donde tú querías. Sí. Pero dices que algún día, si Dios quiere, pues donde Dios quiera, ¿no? Sí, no, Sí. efectivamente. Y no hay concretamente, te decía yo también al principio cuando te he presentado que estabas trabajando y sobre todo eres investigadora y profesora de un tema candente, un tema que ojalá hoy se llevara con gran fuerza, ¿no? A ver, ¿qué haces? Sí. ¿A qué te dedicas el día? Aparte de, lógicamente, ser un apóstol en todos los sentidos. Bueno, yo imparto ética empresarial a estudiantes de las carreras, sobre todo de ADE y ingenieros, ¿no? En general, sobre todo, ¿no? En la Universidad Pontificia Comillas. Bueno, es una suerte, ¿no? También porque es una universidad con una identidad católica muy clara y esto a mí me favorece la posibilidad de dar testimonio sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Y la verdad es que mis alumnos me sorprenden cada día, ¿no? Yo siempre les digo, a mí me preocupa qué vais a hacer el día de mañana, digo, porque ahora mismo estáis aquí y sois todos encantadores, estupendos. A vosotros os preocupa el examen que yo voy a poner, pero a mí me preocupa qué vais a hacer después. Por supuesto, y entonces yo les hablo mucho y les digo, yo quiero que tengáis visión, ¿no? Tengáis visión del mundo, de cómo se mueven las cosas, de lo que os vais a encontrar y de cómo a pesar de todo podéis hacer el bien y podéis hacer mucho bien. Y mi sueño en realidad siempre ha sido hablar de Cristo a los directivos de empresa. Yo no sé por qué tenía esta impresión, ¿no? Pero en parte lo estoy haciendo, a lo mejor ahora mismo a los más jóvenes, ¿no? Pero cuando el día de mañana lo sean, quizás algo les habrá servido, ¿no? Pero también creo que el día de mañana tendré ocasión de estar más presente en el mundo de la propia empresa para que sea Cristo, de nuevo, ¿no? El que rija los comportamientos humanos, el que rija la inspiración común, ¿no? Cuando hablamos en las empresas se habla de propósito, se habla de misión, se habla de metas comunes. Pues yo digo, ¿quién nos va a decir cuál es la meta de cada ente, de cada organización, si no es Cristo, ¿no? O sea, ¿de dónde nos va a venir? Sí, si ahora... ¿qué otra cosa nos puede mover a trabajar, ¿no? por hacer un mundo mejor? Claro. Sino aquel que vino a restaurar todo un mundo que ha ido. Sin duda, Cristo tiene mucho que decir en el mundo de las organizaciones. Y poco a poco yo creo que se le empieza a escuchar, pero el día que se le escuche de verdad esto será impresionante. ¿Y no será porque existen muchos tópicos y muchos prejuicios? Yo creo que hay sobre todo muchos miedos. O sea, la gente está muy asustada, ¿no? O sea, el joven está asustado porque no sabe qué será de su futuro laboral y muchas veces tiene miedo pues, a no ser reconocido, a no tener éxito, pues bueno, lo que pasa a la persona más joven, ¿no? Que no ha conquistado su lugar todavía. Pero la gente más adulta al final tiene miedo pues, a perder su trabajo, tiene miedo a no encontrar pues, el sostener a su familia, ¿no? O sea, hay un problema y es que todo el mundo da por supuesto que no hay otra manera posible, ¿no? O sea, uno se adapta a la realidad, pero sí hay personas y tiene que haber muchas más que apuesten por cambiar esta realidad. O sea, que mis alumnos no tengan que llegar el día de mañana y tener que sí o sí trabajar 14 horas o 16 al día claro, para tener sino un que haya trabajo. una ética en la empresa y que algo te mueva. Esto es tu bandera, tu color, tu país, y esto volviste a la JMJ de Río, ¿no? Tuve la suerte de estar en Río este año justo y siempre lo recuerdo porque el 27 de julio, que fue la vigilia, digamos, del 2013, hacía 10 años que yo había entrado en Vida Común. Y ahí en la playa de Copacabana yo me puse a escribir. Sí, me puse a escribir a mis superiores para pedirles mis votos perpetuos. Les dije, en este lugar idílico me gustaría. Sí, Brasil, bueno, siempre me ha tocado mucho y ahí tuve la suerte de compartir pues con estos... ¿Y cuándo haces los votos perpetuos? Ya los hice. Ya los hice. El o sea, los 15 10 de años marzo. es cuando lo pides. Sí, exacto. Y lo hiciste ya... Me faltaba un poquito más, pero faltaban unos meses, luego los hice. ¿Y esto quién son? Estos son mis hermanos. Estos son los 5 niños que aparecían antes, ¿no? Sí, el pequeñito, que es el más grande. Es inmenso. Es el más grande, todas las hermanas. Sí, la verdad es que mi familia es para mí motivo de orgullo totalmente. O sea, yo ahí creo que Dios se ha volcado verdaderamente porque cada uno de ellos, ¿no? O sea, yo digo, uno se descubre a sí mismo, por lo menos en mi caso, mucho en mi propia familia, ¿no? O sea, yo me entiendo a mí misma, quién soy y en parte hasta mi misión, gracias a cómo me ven, porque son las personas que más te quieren, ¿no? Y de alguna manera, pues, te ven con estos ojos que te hace pues, superar
tus límites, superar pues tus miedos, ¿no? Y aunque es verdad que ahora les veo menos, pero me siguen ayudando muchísimo. Pero bueno, la oración y la comunión de los santos se produce, por supuesto. Por supuesto, y yo creo que incluso ellos mismos me lo dicen, ¿no? Me dicen a veces... ¿Que te sienten más cercana incluso? No, me dicen que el hecho de que yo me haya consagrado ha supuesto una bendición para toda la familia, que ellos lo notan. Una bendición para la familia. Para cada uno de ellos en su vida, ¿no? O sea, de manera indirecta, obviamente, ¿no? Pero que lo sienten, que es una gracia, que es bueno. O sea, que yo, a pesar de que no nos veamos tanto, pues sienten que es una gracia, que todos somos beneficiarios de este don, que es mi vocación. Y yo no tengo ninguna duda. Y aparte, por supuesto, les siento muy cercanos, ¿no? ¿Tienes algún reto, alguna ilusión especial que te encantaría hacer? ¿O simplemente vives el día a día dejándote en manos de Dios, a donde te conduzca, que te lleve? ¿O tienes no sé, me encantaría hacer esto, he visto en Madrid que podía hacer no sé qué porque he visto a una gente necesitada? Soy extremadamente ambiciosa, lo cual es un problema para mí. O sea, ambiciosa en el sentido de que yo creo que aspiro a grandes cosas, pero quizás porque veo el potencial tan grande que tenemos nosotros, los cristianos y los católicos en especial, ¿no? O sea, sí aspiro a una transformación verdaderamente impresionante del mundo y creo que nuestro carisma tendrá un papel muy importante. O sea, creo que es toda la Iglesia, pero nuestro carisma estará tan unido a la Iglesia que no será algo que se pueda separar, digamos, ¿no? Siquiera. O sea, yo sueño con un mundo donde verdaderamente Cristo sea reconocido como el gran, por así decir, rey, ¿no? O el gran maestro, y es un mundo donde hay una gran inocencia, y eso es algo que yo veo en nuestra institución. O sea, esa sencillez, esta inocencia, esta humildad. Y pasa muy especialmente por aprender a hacer las cosas juntos. Es decir, menos individualismo, menos éxito personal, mucho más saber sentirse uno con los demás, ¿no? Y sacar de cada uno lo mejor que tiene, claro, ponerlo en servicio. Y creo que en gran parte nuestra institución va a tener una labor para hacerlo en las organizaciones. O sea, yo creo que mi sueño, ¿no?, es empezar por el mundo del trabajo, porque yo creo que cuando este Dios dinero, ¿no?, pierda un poco de fuerza de cara a cómo las personas toman decisiones en su vida, el verdadero Dios, ¿no?, podrá asumir... Que haya alguien que oriente las decisiones fundamentales. Exacto. O sea, yo creo que es verdad, uno se tiene que dejar guiar por la providencia y efectivamente Dios me está guiando sin ninguna duda, no me puedo quejar en absoluto, pero soy más bien impaciente, o sea, soy más bien una persona que siempre estoy como intentando arrancar de donde sea algo, ¿no? Y los que están a mi alrededor quizás también lo sufren. Pero sí sueño y no creo que tardemos mucho en empezar a tener una voz mucho más importante en el mundo, ¿no? Por ejemplo, este Parlamento que ha salido una foto... Sí, había una foto ahí que estabas era saludando, recogiendo un premio, recogiendo algo, ¿qué era eso? Es en la ONU, estaba saludando en este caso anuncio de su santidad en la Santa Sede, y era pues un momento de unirse pues con este Parlamento Universal de la Juventud, que es un foro de diálogo para jóvenes. Que eso es permanente, ¿no? De vez en cuando se reúne. Es un foro que se reúne a nivel local de manera permanente y a nivel internacional cada 2 o 3 años. Y entonces este Parlamento es un momento pues, que nuestro fundador ha creado un proyecto para que la voz de los jóvenes sea escuchada a nivel mundial, ¿no? Y la voz de los jóvenes dentro de una inocencia, como decía antes, ¿no?, libres de prejuicios. Claro, es que yo creo que ahí es donde está el gran problema, que ¿qué me va a convencer? ¿De qué dónde me va a llevar este? ¿Quiere llevarme a su terreno? ¿No? Yo tengo algo que... Yo hace poco en clases con los alumnos explicaba que la Iglesia lo que pretende es, desde su mensaje, que es el mensaje del amor y del Evangelio, crear un mundo nuevo que sea un mundo de paz, de alegría, de felicidad, no un mundo de competición y de lucha. ¿Y con quién? Con quien esté dispuesto a caminar para hacer un mundo nuevo, diferente. Sí. Y creo que eso nadie puede decir, oye, contigo no cuento. Te estás perdiendo una parte que te puedo ofrecer yo. Igual que tú me puedes ofrecer también mucho a mí si no entramos en diálogo. Sí, yo creo que este Parlamento, por ejemplo, tiene esa vocación, ¿no?, de aglutinar todas estas personas que sí quieren proponer algo de cambio, alguna propuesta, siempre desde su compromiso personal.
Es decir, los jóvenes no hablan de lo que deben hacer otros, sino de lo que ellos mismos pueden hacer, y desde su vivencia y su experiencia personal, no solo de lo que oyen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir creando desde esta comunidad, por así decir, hasta su entorno y así cada vez de manera más amplia, una civilización del amor, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, bueno, lo que Cristo ha querido. Lo que Cristo quería, lo que construir. el Señor quiere. Un cielo en la tierra, que se Exacto. puede hacer. Te veo convencida y con ganas. Se puede, sin se duda. puede, sí, por supuesto que sí. Cristina, ha sido un placer tenerte este pequeño reto porque el tiempo se nos ha escapado, Claro. pero la verdad que ha sido una suerte que estos días, este fin de semana, estos días pudieras venir por Murcia y pudiéramos contactar contigo para que estuvieras con nosotros en este programa de Vidas con Luz, nos contaras la experiencia de Dios en tu vida, esa luz que transmite detrás de esos ojos sonrientes siempre, no has perdido la sonrisa en todo el tiempo que has estado. Y creo que tenéis mucho que comunicar, digo los jóvenes, yo me siento joven de espíritu, pero ya no de edad, pero vosotros una fuerza tremenda que traéis. Y ciertamente el carisma vuestro es un carisma del futuro, yo lo veo clarísimo. Así que enhorabuena, gracias. Adelante, a dejarte en las manos del Señor. Y bueno, pues esta foto de infancia, sí, ¿no? De los, entrañable. Fíjate, es entrañable y además lo que tú estabas diciendo, cada uno tiene su modo de ser, pero todos juntos, Sí. haciendo una pirámide y sujetando uno a otro. Pues muchísimas gracias, muchísimas Cristina. gracias por que la disfrutes de invitación. Murcia, que puedas hacer un papel aquí también, que has venido también a trabajar un poquito, Sí, entre con comillas, los jóvenes. a dar tu testimonio con jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, señoras y señores, pues muchas gracias. Si han estado con nosotros todo el tiempo y si no, pues busquen el programa. Si han llegado tarde, búsquenlo. A partir de mañana en YouTube lo tienen. No pierdan lo que Cristina nos ha transmitido, un deseo de un mundo mejor, que es el que Dios quería. Ella lo está viviendo desde muy joven, donde encontró esa llamada. Y muy curioso, porque a veces decimos, ¿cómo habla Dios? ¿Dónde habla Dios? Pues nos lo ha dicho, detrás del silencio, una vez haber comulgado en la Eucaristía, en un poquito de silencio, escucha de Dios, te necesito, quiero contar contigo. Y ella se lo dijo, aquí estoy. Pues gracias. Gracias a ustedes y hasta la semana que viene si lo desean.